si crees que vamos bien, digamos, si esta película que está vendiendo, este futuro que está vendiendo Caputo Milei, bueno, nos está llevando a una economía argentina que será mejor que la de los últimos años. Antes de arrancar, acordate, suscríbete al canal Ahora Play, acá en el botoncito de acá abajo. Y después, eso sí, dale likes a los videos y activa la campanita, así te enterás cada vez que empieza alguno de nuestros programas. Ahora sí, vamos a escuchar. Mi ánimo es ser constructivo en esto y no crítico por ser crítico en ninguna de estas cosas. Yo creo que se ha hecho mucho progreso, se ha avanzado mucho en muchas cosas y creo que en general la gestión del equipo económico ha sido muy buena. En primer lugar, yo parto de la premisa de que la baja de la inflación y la reactivación de la economía las entiendo como urgencias políticas del gobierno. Me alegro muchísimo por los argentinos y por la gente y por el costo que se estaba pagando en el esquema anterior. Pero tengo una preocupación de que, como estudiamos en los 80 y en los 90 y en una literatura que ya está muy establecida, esto no sea un poquito un espejismo que estamos viendo. Un poquito un beneficio temporario de un esquema de política económica temporario. A ver, hay toda una literatura que muestra que en esquemas cambiarios fijos o prefijos como es con una tasa preanunciada de devaluación, donde se implementan esquemas, incluso más aún en esquemas donde se implementan restricciones cambiarias como en el caso argentino, que la economía vive durante ese periodo una especie de boom de consumo, donde la cuenta corriente del balance de pagos deja de ser superavitaria para pasar a ser deficitaria, donde la inflación baja fuertemente, pero que cuando llega el momento de la culminación, de que termina este programa temporario, hay un salto inflacionario, hay un salto cambiario, la cuenta corriente vuelve a ajustar, ese ajuste de la cuenta corriente es a expensas de una caída del consumo, de la inversión, del nivel de actividad, etc. Es decir, hay toda una literatura ya muy establecida que todos enseñamos en la universidad y estudiamos en la universidad, muy vinculada incluso al trabajo de Guillermo Calvo y de sus discípulos y de mucha gente en realidad que estudió estos temas, donde hay altos costos, no hay altos costos, digamos, donde estos esquemas temporarios tienen estas consecuencias de que la economía se reactiva un poco, donde la inflación baja, donde todos aplaudimos porque estamos muy contentos porque mejoraron las condiciones, claro, pero donde en realidad todo esto está gobernado por una situación insostenible, la insostenibilidad. Y todas estas cosas terminan normalmente en esos esquemas cuando, bueno, las cuentas corrientes se hacen insostenibles, el déficit de cuentas corrientes se hace insostenible, en algún momento se corta el financiamiento y se agota entonces las reservas, cuando hay cambios de dirección política, cuando, digamos, hay un montón de razones que llevan a que estas cosas terminen. Entonces, la recomendación de los economistas normalmente es: no te metas en estos esquemas temporarios, no entres en estas situaciones, porque una vez que entras en estas situaciones, los costos de salida van aumentando con el tiempo y se hacen cada vez más difíciles. ¿Okay? Cuando vos salís, el remesón es más importante. Hay pérdida de credibilidad de formulación de política económica. Se hace mucho más difícil para el esquema de política económica que vos traías, que ahora es percibido como que, bueno, esto me dio un alivio transitorio, pero ahora ya estoy peor.
entonces pérdida de popularidad de los gobiernos, pérdida de apoyo político al esquema económico, etcétera, etcétera. Entonces, estos esquemas tienen, digamos, que ya hemos visto, ya lo hemos vivido, y lo hemos vivido en Argentina, lo hemos vivido en muchos países del mundo, lo conocemos, lo hemos analizado, lo estudiamos, son transitorios, temporarios, y generan estos espejismos, por llamarlo de alguna forma, de recuperación de la economía. Aumento del salario real, consumo, estas cosas. Entonces, cuando yo veo la economía argentina que empieza a reactivarse, veo la baja de la inflación, veo que la cuenta corriente, al menos en base caja, deja de ser superavitaria, que las importaciones empiezan a aumentar fuertemente, que los viajes crecen, los viajes al exterior crecen fuertemente, que empiezan a haber tensiones cambiarias y discusiones sobre el régimen cambiario, y no puedo dejar de preguntarme si no estamos viviendo uno de estos episodios que hemos estudiado en la literatura. ¿Ok? Entonces, esto me hace decir, bueno, lo que está transitando la Argentina es permanente, es un cambio de época, de verdad. Es una situación donde esta vez sí es distinto, como dicen algunos, simplemente porque efectivamente esta vez hay un ajuste fiscal más importante que el que hubo en algunos otros episodios. ¿Estamos viviendo una situación diferente o no? Porque es muy difícil distinguir si esto es genuinamente permanente o no. ¿Okay? Entonces, como economista, participé de esta ciencia maldita que te enseña a mirar siempre el lado oscuro de las cosas, no puedo dejar de preguntarme si esto va a terminar bien. Entonces, ahora, si va a terminar bien, ¿por qué debería terminar? Y bueno, ¿por qué es insostenible el régimen cambiario? ¿Por qué es insostenible el régimen monetario? ¿Y qué es lo que es insostenible? Bueno, el régimen cambiario está basado en 3 pilares en Argentina. Hay 3 pilares. Pilar número 1 es un esquema de restricciones cambiarias importante que nosotros los argentinos llamamos cepo. ¿Okay? Sí, sí. Muchas limitaciones a quién puede comprar, a qué tipo de cambio puede comprar y cómo puede operar el régimen cambiario. Segundo elemento constituyente del régimen cambiario argentino es una política de intervención cambiaria, que en Argentina está determinada por un banco central que es el pivote central de un mercado libre de cambios, único y libre de cambios, según le gusta llamarse, donde el Banco Central compra y vende los dólares a una paridad fija, o prefijada, por llamarlo de alguna forma. Y el tercer elemento de este régimen cambiario es un esquema monetario de represión financiera, ¿okay? Donde se fuerza la tasa de interés a tener, aún hoy, después de todo este proceso y aún después de la baja de la tasa de inflación, una tasa de interés real negativa, marginalmente negativa. Ahora, mucho más negativa antes, ahora marginalmente negativa. Entonces, es un esquema que está basado en estos 3 pilares que son insostenibles. El día que se levante el cepo, ¿okay? La tasa de interés real argentina va a tener como piso la tasa de interés real internacional. ¿Ok? Natural. Nadie va a dejar un peso en la Argentina. Cuando no haya cepo, nadie va a dejar un peso. En la Argentina se puede ganar más en dólares afuera. Entonces, la tasa de interés real argentina tiene que subir al nivel de la tasa de interés real internacional. Si la tasa de interés real internacional es hoy 2,5%, 2,5%, y la tasa de interés argentina tiene que subir a 2,5% como mínimo, y si no más. Mientras tanto, la tasa de interés real argentina hoy es 0 o marginalmente negativa. En los plazos fijos, digamos, para hacer las cosas comparables. Sí. Entonces, tenemos una situación donde la tasa de interés real alguna vez va a tener que converger a la internacional y va a ser cuando liberemos el cepo. Entonces ahí tenemos un salto en la tasa de interés real. Cuando salte esa tasa de interés real, le va a saltar el costo de fondeo al gobierno. ¿Okay? Hoy el gobierno se fondea fácil en el mercado porque
es básicamente, ya no tanto, pero es el oferente dominante en el mercado, digamos. Hace unos meses era el único oferente de deuda en el mercado, hoy tiene alguna competencia del sector privado, pero todavía sigue siendo el dominante, el pivote del mercado. Entonces, esa tasa de interés real le va a pegar a la restricción financiera del gobierno, le va a pegar a la restricción presupuestaria del gobierno, va a tener que pagar más por esto. Entonces, la situación fiscal comienza a deteriorarse. Entonces, si yo estoy en un esquema cambiario transitorio, también tengo un costo de financiamiento transitoriamente bajo, entonces también transitoriamente tengo una situación fiscal buena, porque la tasa de interés real está reprimida. Que no es tan buena en forma permanente, es simplemente transitoriamente por el esquema cambiario que la tasa de interés real está baja. Entonces tengo ahí un problema. Tengo un problema del régimen cambiario, que si uno lo analiza en una ventana de tiempo, que no es estrictamente el último mes, pero en una ventana de tiempo, tengo un régimen cambiario que tiene dificultades para comprar reservas. Tengo un régimen cambiario que tiene un tipo de cambio que hoy luce apreciado, que luce fuera de equilibrio. Tengo un régimen cambiario que es medio un mamarracho, donde el 80% lo tengo que vender en las exportaciones, tengo que vender en el MULC, el 20% en el libre financiero, llamarlo como lo quieres llamar. Es todo una cosa medio mamarrachosa que tenemos, que también puede haber funcionado al comienzo, pero que ese régimen cambiario ya es de alguna forma insostenible. En algún momento van a tener que modificar el nivel, la forma de intervención en el mercado cambiario. ¿Para qué? Para poder acumular reservas en forma normal y para que el tipo de cambio se ajuste a los precios de mercado. ¿Okay? Para no tener atraso cambiario. Ahora, estas compras de dólares. Tipo de cambio, no sé cuánto, puede ser 5%, nada, una cosa que la gente ni lo note, puede ser del 20%, dependerá de cuáles sean las condiciones. Pero hoy parece que ingresan capitales a la Argentina porque hay un horizonte que el régimen cambiario queda fijo. Pero ¿qué va a pasar el día que ese horizonte del régimen cambiario se invierta? Y parece que nos vamos acercando al momento de liberalización del cepo. ¿Okay? Para ponértelo en otros términos. Suponte que liberalizan el cepo después de las elecciones del año que viene. Sí. ¿Okay? ¿Por qué? Porque las elecciones era el momento, no querían tocar el cepo, bla, bla, bla. Entonces, bueno, si todo el mundo entiende que van a liberalizar el cepo después de las elecciones del año que viene, ya tenemos la fecha de que culmina el esquema cambiario. Entonces, ¿quién se va a quedar en dólares antes de las elecciones, el día antes de las elecciones? Si no sabe si el día después de las elecciones le cambian el régimen cambiario y hay una devaluación. Nadie va a estar en dólares. Nadie se va a quedar en pesos, perdón. Nadie va a estar en pesos. Y el día anterior, al día ese, digamos, el día T-2 de las elecciones, ni lo mismo, porque bueno, mañana no voy a conseguir que me vendan dólares. Y así lo haces para atrás. ¿En qué momento la gente va a decir, bueno, si después de las elecciones van a cambiar el régimen cambiario, yo me salgo de los pesos? Entonces, todo este carry trade, todo esto de que ahora hay endeudamiento en pesos, toda esta cosa, ¿y cuándo se acaba? Se acaba el día de las elecciones, el día antes de las elecciones, 2 días antes de las elecciones, 3 meses antes de las elecciones. Y en ese momento se da vuelta la pelota y se va a empezar a ir la plata.